Me llamo Bella. Mi vida fluía tranquila y serena, hasta que un día todo cambió. Mi esposo, Ethan, es un empresario exitoso, amable y cariñoso. Siempre ha sido mi apoyo y refugio. Nos conocimos cuando yo ya tenía más de 30 años y desde entonces he disfrutado de cada momento pasado con él. A pesar de que tenía hijos de un matrimonio anterior, acepté a su familia como propia. Fue una decisión difícil, pero opté por convertirme en la madrastra de su hijo, Juan. Juan era un joven lleno de energía, con más de 21 años, y ya estaba comenzando su camino en la vida adulta. Nuestra relación no era fácil, pero yo hacía todo lo posible para ganarme su confianza y respeto. Y entonces, un día, todo salió mal. Ethan tuvo que irse de viaje de negocios, dejándome sola con Juan en la casa. Era un viaje de trabajo común, nada especial. Ethan y yo a menudo nos separábamos por unos días debido a su trabajo, pero esta vez fue diferente. El día que se fue, sentí una extraña inquietud. Tal vez era un presentimiento, o tal vez solo el miedo a lo desconocido. Nos quedamos solos, Juan y yo. Recuerdo cómo intentaba ocuparme con las tareas del hogar, pero mis pensamientos volvían constantemente a él. Los primeros días transcurrieron tranquilamente, pero luego comenzaron los problemas. Juan empezó a regresar tarde a casa, ignorando las reglas establecidas por Ethan. Intenté hablar con él, pero solo se reía y se iba, sin dejarme terminar. En ese momento me di cuenta de que nuestra relación estaba al borde. No me tomaba en serio, no respetaba mi opinión. Decidí tomar el control de la situación y mostrarle que no podía seguir así. Un día, cuando Juan dormía, tomé las llaves de su coche. Esa fue mi manera de demostrar que sus acciones tenían consecuencias. Pero en lugar de corregirse, Juan solo se enfureció. Llegó a casa tarde por la noche, cuando yo ya casi dormía, y me gritó. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba hirviendo. En sus ojos veía ira e incomprensión. No podía aceptar el hecho de que yo intentara establecer orden. Así comenzó nuestra lucha por el respeto y la confianza. Pero nunca imaginé qué consecuencias traería esto en el futuro. En esos momentos pensaba a menudo en Ethan y en lo que él diría si supiera lo que estaba sucediendo en casa. Pero, por desgracia, él estaba lejos y yo me quedaba sola con nuestros problemas. Después del incidente con las llaves, la situación solo empeoró. Juan se volvió aún más terco e inflexible. A menudo se ausentaba por las noches y, cuando regresaba, su comportamiento era cada vez más desafiante. Comprendí que mis intentos de establecer orden solo intensificaban su resistencia, pero no pensaba rendirme. Una noche, cuando Juan volvió tarde otra vez, decidí tener una conversación seria con él. Entró a la casa, cerrando la puerta de un portazo, y me lanzó una mirada fugaz llena de desprecio. Respiré hondo y me acerqué a él. «Juan, necesitamos hablar», dije firmemente. Él se detuvo y se giró hacia mí, con una expresión claramente irritada. «¿De qué quieres hablar, Bella? ¿De que intentas controlar mi vida?» Su voz estaba llena de sarcasmo. «No es control, Juan. Es preocupación. Quiero que respetes las reglas que tu padre estableció. Todos vivimos en la misma casa y debemos tener en cuenta a los demás», respondí, tratando de mantener la calma. Él se rió y sacudió la cabeza. «Nunca serás mi madre, Bella. Eres solo su esposa. Y nada más», dijo fríamente. Esas palabras me hirieron profundamente. Siempre supe que no podría reemplazar a la madre de Juan, pero escucharlo de manera tan directa fue muy doloroso. Sentí como las lágrimas asomaban a mis ojos, pero no las dejé salir. «Entiendo que no puedo reemplazar a tu madre, Juan, pero estoy aquí para ayudarte y apoyarte. Todo lo que pido es un poco de respeto», dije, tratando de hablar con suavidad pero con firmeza. Él me miró en silencio durante unos segundos y luego simplemente se dio la vuelta y se fue a su habitación. Me quedé en el pasillo,
sintiendo el peso de esa conversación sobre mis hombros. Comprendí que nuestra relación estaba al borde y que, si no encontraba una manera de establecer contacto, las consecuencias podrían ser impredecibles. Al día siguiente, Ethan se fue de nuevo de viaje de negocios. Sabía que ahora todo dependía solo de mí. Juan volvió a traer amigos a la casa y una noche, la casa se llenó de ruido y música alta. Era otra fiesta y me sentía impotente. Estuve mucho tiempo en mi habitación, escuchando cómo retumbaba la música y las risas provenían del salón. Al principio, quise simplemente cerrar los ojos y esperar que todo terminara por sí solo, pero luego entendí que no podía seguir así. Reuniendo valor, me puse la bata y bajé. Cuando entré en el salón, la escena me impactó. Botellas vacías, cajas de pizza y colillas de cigarrillos estaban por todas partes. Los jóvenes, incluido Juan, no notaron mi presencia en absoluto. Me acerqué al equipo de música y apagué la música. El ruido se detuvo y todas las miradas se dirigieron hacia mí. «Juan, tenemos que hablar», dije, tratando de mantener la calma. Él me miró. Sus ojos brillaban con desafío. «¿De qué más, Bella? Ya has dicho todo», respondió fríamente. «No puedes seguir comportándote así. Esta es nuestra casa común y te pido que la respetes», dije, tratando de no mostrar mi desconcierto. «Quizás deberías relajarte y unirte a nosotros», sugirió uno de sus amigos, y todos se rieron. Sentí como la sangre me palpitaba en las sienes. No era solo una lucha por el orden en la casa, era una lucha por el respeto y la comprensión, y estaba decidida a no ceder. «No, Juan, esto es inaceptable», dije firmemente. «Siempre tan seria, Bella, quizás realmente deberías relajarte», continuó Juan, acercándose más a mí. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo cómo crecía mi determinación. «No voy a tolerar esto en nuestra casa, Juan. Si no puedes seguir las reglas, tendrás que buscar otro lugar para tus fiestas», dije, tratando de hablar con la mayor tranquilidad posible. Él se quedó en silencio. Su mirada seguía siendo fría. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida, indicando a sus amigos que lo siguieran. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que las fuerzas me abandonaban. Me dejé caer lentamente en una silla, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Esta fue mi primera pequeña victoria, pero en mi interior sabía que las verdaderas pruebas aún estaban por venir. Al día siguiente del incidente, me desperté con un peso en el alma. La casa estaba vacía y silenciosa, pero sabía que esta era la calma antes de la tormenta. Juan, al parecer, había pasado la noche en casa de unos amigos y no sabía cómo reaccionaría cuando regresara. Intenté ocuparme de mis tareas habituales, pero mis pensamientos volvían constantemente a él y a lo ocurrido. Hacia la tarde, Juan volvió a casa. Su rostro era serio y en su mirada no había rastro del desafío de la noche anterior. Pasó junto a mí en la cocina en silencio y comenzó a prepararse la cena. Sentí que era el momento adecuado para hablar y decidí acercarme a él. «Juan, ¿podemos hablar?», le pregunté, tratando de hablar con suavidad pero con firmeza. Él se detuvo y me miró. Luego asintió. «Está bien, habla», dijo sentándose a la mesa. «Sé que eres un adulto y no intento controlar cada minuto de tu vida», comencé. «Pero en nuestra casa deben existir reglas. No solo por mí, sino también por Ethan. Él no querría que aquí ocurriera lo que pasó ayer». Juan me miraba. Su rostro era inexpresivo. «Tienes razón, Bella», dijo finalmente. «Me equivoqué, pero debes entender que también es difícil para mí. Estoy acostumbrado a ser dueño de mi vida y a veces me cuesta aceptar nuevas reglas». Su confesión me sorprendió. Era la primera vez que mostraba sinceridad y sentí que entre nosotros surgía una posibilidad de mejorar la relación.
Entiendo que te resulte difícil, respondí, pero tratemos de encontrar un compromiso. No quiero ser tu enemiga. Quiero ayudarte, como cualquier madre ayudaría a su hijo. Juan asintió, y en sus ojos vi una chispa de comprensión. De acuerdo, dijo. Intentémoslo. Esa pequeña victoria me dio confianza. Sentí que habíamos dado un paso en la dirección correcta, pero no podía imaginar que nuestras pruebas aún no habían terminado. Esa misma noche, cuando ya me preparaba para dormir, oí ruido abajo. Bajé y vi que Juan había vuelto a traer amigos. «Juan, ¿qué pasa?», pregunté, sintiendo cómo crecía la ansiedad en mi pecho. «Solo decidimos jugar un poco a la consola», respondió él, evitando mirarme a los ojos. «Prometiste que no habría más fiestas ruidosas», le recordé. «Esto no es una fiesta», replicó Juan. «Solo jugaremos y luego nos iremos». Suspiré, entendiendo que no era el momento para nuevos conflictos. «Está bien, pero por favor, compórtense con tranquilidad y no se queden hasta tarde», le pedí. Juan asintió y volví a mi dormitorio. Me quedé mucho tiempo en la cama, escuchando los sonidos apagados que venían del salón. Finalmente, el cansancio me venció y me dormí. A mitad de la noche, me despertó una extraña sensación. Al abrir los ojos, vi a Juan de pie en la puerta de mi habitación. Parecía desorientado y un poco asustado. «Juan, ¿qué pasa?», le pregunté, tratando de no levantar la voz. «Bella, perdóname por todo. No quería hacerte daño», dijo, acercándose más. «Está bien, Juan. Lo importante es que entiendas que no soy tu enemiga», le respondí, sintiendo cómo la tensión entre nosotros comenzaba a disiparse. Se sentó al borde de la cama y dijo en voz baja: «Solo quiero que todo esté bien. Quiero que podamos vivir en paz». En ese momento comprendí que entre nosotros finalmente había surgido un vínculo verdadero. Este era un paso importante para construir una relación de confianza. Hablamos durante mucho tiempo y sentí cómo la tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. A la mañana siguiente, me desperté con un nuevo sentido de esperanza. Nuestra conversación con Juan la noche anterior parecía haber abierto la puerta a una posible reconciliación. Estaba decidida a hacer todo lo posible para mejorar nuestra relación. Mientras desayunaba, escuché a Juan bajar las escaleras. Parecía más tranquilo de lo habitual y en sus ojos no había rastro del desafío habitual. «Buenos días, Juan», dije sonriendo. «¿Cómo dormiste?» «Buenos días, Bella. Bien, gracias», respondió sentándose a la mesa. Comimos en silencio, pero era un silencio reconfortante. Sentía que finalmente comenzábamos a construir un entendimiento mutuo. Después del desayuno, le sugerí a Juan dar un paseo. Aceptó y fuimos al parque más cercano. Durante el paseo hablamos de todo un poco. Juan me contó sus planes para el futuro, sobre cómo quería avanzar en su carrera, y yo compartí mis pensamientos y consejos. Fue la primera vez que realmente hablábamos como una familia. Veía en él no solo a un joven problemático, sino a una persona con sueños y ambiciones. «Sabes, Bella, nunca pensé que podría hablar contigo tan abiertamente», dijo, deteniéndose junto a un estanque. «Yo tampoco, Juan, pero me alegra que tengamos esta oportunidad. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte», respondí sinceramente. Asintió y continuamos nuestro paseo. Al regresar a casa, sentí que habíamos dado un gran paso adelante. Sin embargo, esa noche ocurrió algo que me hizo dudar de nuestro progreso. Juan propuso organizar una cena y beber vino. Me sorprendió su propuesta, pero acepté con la esperanza de que esto nos ayudara a acercarnos aún más. Preparamos la cena juntos y todo iba de maravilla. Estaba atento y cariñoso, y su mirada reflejaba un interés genuino. Después de la cena, Juan sugirió jugar a juegos de mesa y pasamos un rato agradable. En un momento dado, me sentí cansada y decidí ir a dormir. Juan me acompañó hasta la habitación
y le agradecí por la maravillosa velada. Gracias, Juan. Ha sido una noche estupenda. Me alegra que podamos pasar tiempo juntos, dije, abrazándolo para despedirme. Yo también, Bella. Buenas noches, respondió sonriendo suavemente. Me acosté con una sensación de satisfacción y tranquilidad, pero a mitad de la noche me despertó un ruido extraño. Al abrir los ojos, vi a Juan de pie en la puerta de mi habitación. Parecía preocupado y desconcertado. «Juan, ¿qué pasa?», pregunté, sentándome en la cama. Se acercó más, con los ojos llenos de confusión. «Bella, no puedo dormir. Necesito hablar contigo», dijo, sentándose al borde de la cama. «Claro, dime», respondí, sintiendo una creciente preocupación. «Tengo miedo de que nuestras relaciones nunca sean normales. Quiero que todo esté bien, pero siento que no lo consigo», confesó. Sus palabras me conmovieron. Veía cuánto deseaba cambiar la situación, pero se sentía impotente. «Juan, es normal tener miedos y dudas. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Creo que podemos lograrlo», dije, tratando de consolarlo. Asintió, aunque su mirada seguía siendo preocupada. «Gracias, Bella. Tienes razón. Solo quiero que todo esté bien», dijo levantándose. «Y lo estará, Juan. Lo superaremos», respondí sonriendo. Regresó a su habitación y yo volví a acostarme. Esa noche me quedé despierta mucho tiempo, reflexionando sobre nuestra relación y lo importante que era seguir trabajando en ella. Los siguientes días pasaron tranquilos. Juan se esforzaba por ser cortés y considerado, y yo sentía que estábamos construyendo una paz frágil. Evitábamos hablar de los conflictos pasados, enfocándonos en el presente. Comencé a creer que nuestra relación podría mejorar. Una noche, cuando Ethan volvió a salir de viaje de negocios, Juan sugirió organizar una cena familiar. Acepté con alegría. Preparamos la cena juntos, riendo y compartiendo historias. Fue una velada agradable que, aunque parecía ordinaria, significaba mucho para ambos. Después de la cena, Juan sugirió tomar una copa de vino. Dudé un poco, pero decidí que eso nos ayudaría a acercarnos más. Estábamos sentados en la sala de estar, conversando y disfrutando del momento. Juan parecía relajado y feliz, lo cual me alegraba. «Gracias, Bella. Siempre has sido amable conmigo, incluso cuando no lo merecía», dijo levantando su copa. «Solo quiero que seamos una verdadera familia, Juan», respondí sonriendo. La noche transcurrió tranquilamente y pronto me sentí cansada. Me despedí de Juan y me fui a la cama. Mientras me acostaba, pensaba en cuánto habían cambiado nuestras relaciones en las últimas semanas. Esperaba que ahora todo fuera a mejor. A mitad de la noche, me despertó una sensación extraña. Al abrir los ojos, vi a Juan de pie en la puerta de mi habitación. Su rostro estaba tenso y en sus ojos había preocupación. «Juan, ¿qué pasa?», pregunté, intentando controlar mi creciente ansiedad. «Bella, necesito mostrarte algo», dijo acercándose. «¿Qué es?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Me extendió su teléfono y vi que en la pantalla se reproducía un video. «¿Qué significa esto, Juan?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a aflorar. No quería que esto sucediera. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Después de esa fiesta, entendí cuán equivocado estaba. Pero esto se salió de control, explicó. Su voz temblaba. No sabía qué decir. En mi mente giraban miles de pensamientos. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué pensaba hacer con el video? Me sentía traicionada y humillada. «Esto es inaceptable, Juan. Confiaba en ti y te aprovechaste de eso», dije, intentando mantener la compostura. «Lo sé, y estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Por favor, perdóname, Bella. Lo arreglaré todo», suplicó. Suspiré profundamente
intentando ordenar mis pensamientos. En ese momento, entendí que nuestras relaciones estaban al borde del colapso, pero también sabía que esto podía ser un punto de inflexión, una oportunidad para una limpieza completa y un nuevo comienzo. Hablaremos de esto mañana, dije, sintiendo que no podía permanecer más tiempo en la misma habitación con él. Asintió y se fue en silencio, dejándome sola. Me acosté sintiendo cómo el cansancio y las emociones me envolvían como una ola. Este era el desafío más difícil de mi vida, pero sabía que debía superarlo. Por mí, por Ethan, por nuestra familia. A la mañana siguiente, cuando me desperté, me sentía como en una neblina. Los recuerdos de la conversación nocturna con Juan pesaban sobre mi alma. Me levanté y me dirigí a la cocina, esperando que un café caliente me ayudara a ordenar mis pensamientos. Juan ya estaba allí. Parecía cansado y deprimido, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Buenos días, Bella», dijo en voz baja, sin mirarme. «Buenos días», respondí, sirviéndome una taza de café. Nos sentamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Trataba de entender cómo podríamos seguir adelante con este conocimiento, cómo reconstruir la confianza, si es que eso era posible. Finalmente, Juan rompió el silencio. «Bella, lo siento mucho. Sé que hice algo terrible. Por favor, dame una oportunidad para arreglarlo», dijo, su voz llena de remordimiento. «Juan, no sé qué decir. ¿Entiendes lo grande que es esta traición?», respondí, esforzándome por contener las lágrimas. «Sí, lo entiendo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que puedas volver a confiar en mí», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Está bien. Empecemos por que borres ese video ahora mismo», dije con determinación. Asintió, sacó su teléfono y borró el video delante de mí. Sentí un pequeño alivio, pero sabía que este era solo el primer paso. «¿Y ahora qué sigue?», pregunté, sintiendo que la tensión no desaparecía. «Quiero demostrarte que puedo cambiar. Quiero que me veas como un amigo, no como un enemigo», dijo con voz firme y sincera. «Será un camino largo, Juan, pero si realmente estás dispuesto a trabajar en ello, estoy dispuesta a darte una oportunidad», respondí, sintiendo cómo una chispa de esperanza se encendía en mi interior. Ese día pasó en tensión, pero ambos intentamos comportarnos como si nada hubiera pasado. Por la noche, después de la cena, me sentía agotada. Decidí acostarme temprano y me dirigí a mi habitación. Sin embargo, al cerrar los ojos, no pude conciliar el sueño. Mis pensamientos giraban en torno al futuro, sobre cómo reconstruir nuestra familia. De repente, la puerta de mi habitación se abrió y Juan entró. Me incorporé rápidamente en la cama. El corazón me latía con fuerza. «Bella, disculpa que te moleste, pero necesito hablar contigo», dijo acercándose. «Juan, no es el mejor momento. Hablemos mañana», respondí, sintiendo una creciente preocupación. «Por favor, Bella, es importante», insistió. Suspiré y asentí, indicándole que se sentara al borde de la cama. «¿Qué sucede?», pregunté, intentando mantener la calma. «Sé que después de todo lo que ha pasado, te cuesta confiar en mí, pero quiero que sepas que realmente quiero cambiar», dijo. Su voz temblaba de emoción. «Lo entiendo, Juan, pero será un proceso largo. Tienes que trabajar mucho para recuperar la confianza», respondí sinceramente. Asintió y vi en sus ojos un destello de esperanza. «Estoy dispuesto, y quiero que sepas que te respeto y valoro todo lo que haces por nuestra familia», dijo tomando mi mano. Sentí el calor de su mano y, para mi sorpresa, sentí cómo mis ojos se llenaban de lágrimas. Era difícil, pero en ese momento comprendí que él realmente quería cambiar. Nos quedamos así por un tiempo,
y sentí cómo entre nosotros surgía un nuevo vínculo. Gracias, Juan. Creo que podemos lograrlo, dije sonriendo a través de las lágrimas. Yo también lo creo, respondió en voz baja. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que en nuestra casa había esperanza para un futuro mejor. Después de nuestra conversación nocturna, sentí que realmente había empezado algo nuevo entre Juan y yo. Él se esforzaba por demostrar que estaba dispuesto a cambiar, y veía en sus ojos un deseo sincero de corregir sus errores. Pero este camino no era fácil y nos esperaban nuevos desafíos. Al día siguiente, Ethan me llamó desde su viaje de negocios. Sonaba cansado, pero feliz de escuchar mi voz. «Hola, Bella. ¿Cómo van las cosas en casa?», preguntó, claramente preocupado por nosotros. «Todo va bien, Ethan. Juan y yo estamos tratando de mejorar nuestra relación», respondí, tratando de sonar optimista. «Eso es maravilloso. Espero que pronto todo vuelva a ser como antes», dijo, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Después de hablar con Ethan, sentí un renovado sentido de propósito y determinación. Juan y yo continuamos nuestros esfuerzos para mejorar nuestra relación. Él pasaba más tiempo en casa, ayudando con las tareas del hogar e incluso ofreciendo su ayuda en mis actividades. Veía que se esforzaba sinceramente y eso me daba esperanza. Una noche, mientras preparaba la cena, Juan se acercó a mí en la cocina. «Bella, ¿puedo ayudarte?», preguntó, sorprendiéndome con su oferta. «Claro, Juan, agradecería tu ayuda», respondí sonriendo. Preparamos la cena juntos y fue algo casi milagroso. Nos reímos, hablamos de varias cosas y nos sentimos como una verdadera familia. En un momento, Juan se detuvo y me miró seriamente. «Bella, quiero disculparme nuevamente. Sé que tenías razón y que necesito trabajar mucho en mí mismo», dijo, con una voz llena de sinceridad. «Juan, ya veo que estás cambiando. Lo importante es seguir adelante. Todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo los corregimos», respondí, poniendo una mano en su hombro. Asintió y seguimos cocinando. Después de la cena, nos sentamos a la mesa, disfrutando de la comida y de la conversación. En ese momento, sentí que realmente podíamos acercarnos y superar todas las dificultades. Sin embargo, aunque todo parecía perfecto, sabía que esto era solo el comienzo. Nos esperaban nuevos desafíos, y uno de ellos nos sorprendió. Esa misma noche, Juan pidió permiso para invitar a sus amigos a pasar la velada. Dudé, pero decidí darle una oportunidad. «Claro, Juan, pero, por favor, respeten las reglas y no hagan mucho ruido», dije, tratando de sonar segura. «Gracias, Bella. Prometo que todo estará bien», respondió con una sonrisa. Esa noche, sus amigos comenzaron a llegar a la casa. Veía que Juan realmente intentaba mantener la situación bajo control. La música estaba baja. Todos eran amables y respetuosos. Decidí dejarlos y me fui a mi habitación, sintiendo que podía confiar en Juan. Al día siguiente, me desperté con una sensación de renovación y determinación. La atmósfera en nuestra casa estaba empezando a calmarse, pero sabía que aún había mucho trabajo por hacer. Juan seguía mostrando su deseo de cambiar y eso me daba esperanza. Ambos sabíamos que la confianza no se recupera de la noche a la mañana y que cada día era un paso en ese camino. Por la mañana, le propuse a Juan pasar un día en familia juntos. Decidimos ir al mercado a comprar productos frescos y pasar tiempo juntos. Fue una buena decisión, ya que caminar y hacer cosas juntos siempre acerca a las personas. Paseamos por el mercado, eligiendo verduras y frutas, y noté cómo Juan se relajaba y comenzaba a disfrutar del momento. Me hablaba de sus planes para el futuro, sobre cómo quería encontrar un trabajo y ser más independiente. Lo escuchaba con interés y me alegraba de que empezara a ver metas claras ante él. Después de regresar a casa, preparamos juntos el almuerzo. Juan me ayudaba en la cocina y fue tan agradable y natural,
como si todos nuestros conflictos pasados estuvieran desapareciendo poco a poco. Bella, quiero agradecerte por estar siempre ahí y apoyarme, dijo Juan cuando nos sentamos a la mesa. Estás haciendo un gran progreso, Juan. Estoy orgullosa de ti, respondí, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de calidez. Esa noche, mientras limpiábamos la mesa, noté que Juan se volvía más abierto y confiado. Comenzó a contarme recuerdos de su infancia y cuánto extrañaba a su madre. Sentía cómo entre nosotros se formaba un vínculo emocional profundo, lo cual era importante para ambos. Sabes, Bella, nunca pensé que podría hablar contigo tan abiertamente. Gracias por eso, dijo Juan con los ojos brillando de emoción. Siempre estoy aquí para ti, Juan. Puedes contar conmigo, respondí sonriendo. Al día siguiente, me desperté con nuevas fuerzas y determinación. En nuestra casa, poco a poco, se estaba instaurando una atmósfera de tranquilidad, pero sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante. Juan se esforzaba por demostrar su deseo de cambiar, y eso me daba esperanza. Ambos sabíamos que la confianza no se recupera de la noche a la mañana y que cada día era un paso más en ese camino. Por la mañana, le propuse a Juan pasar un día en familia juntos. Decidimos ir al mercado para comprar productos frescos y pasar tiempo juntos. Fue una buena decisión, ya que caminar y hacer cosas juntos siempre acerca a las personas. Paseamos por el mercado, eligiendo verduras y frutas, y noté cómo Juan se relajaba y comenzaba a disfrutar del momento. Me hablaba de sus planes para el futuro, sobre cómo quería encontrar un trabajo y ser más independiente. Lo escuchaba con interés y me alegraba de que empezara a ver metas claras ante él. Después de regresar a casa, preparamos juntos el almuerzo. Juan me ayudaba en la cocina, y fue tan agradable y natural, como si todos nuestros conflictos pasados estuvieran desapareciendo poco a poco. Bella, quiero agradecerte por estar siempre ahí y apoyarme, dijo Juan cuando nos sentamos a la mesa. Estás haciendo un gran progreso, Juan. Estoy orgullosa de ti, respondí, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de calidez. Esa noche, mientras limpiábamos la mesa, noté que Juan se volvía más abierto y confiado. Comenzó a contarme recuerdos de su infancia y cuánto extrañaba a su madre. Sentía cómo entre nosotros se formaba un vínculo emocional profundo, lo cual era importante para ambos. Sabes, Bella, nunca pensé que podría hablar contigo tan abiertamente. Gracias por eso, dijo Juan, con los ojos brillando de emoción. Siempre estoy aquí para ti, Juan. Puedes contar conmigo, respondí sonriendo. Pasaron varios meses y nuestra vida poco a poco volvió a la normalidad. Juan encontró trabajo y se volvió más independiente, y nuestra relación se fortaleció. Ethan regresó de su viaje de negocios y me alegraba ver cómo él y su hijo lograban entenderse mejor. Nos mudamos a Madrid, donde comenzó una nueva etapa de nuestras vidas. Juan decidió quedarse con nosotros y juntos comenzamos a construir un futuro. Las pruebas que habíamos superado nos hicieron más fuertes y más cercanos unos a otros. Cada día agradecía a la vida por habernos permitido superar todas las dificultades y encontrar la armonía en nuestra familia. Nuestra historia se convirtió en un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza de un futuro mejor.